Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Urus Radio, aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo un programa más de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris y hoy estamos a 27 de noviembre de 2023 y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas fabulosas historias de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos que nos escuchan en Urus Radio. Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes un lunes más, licenciada. Sí, claro, es un gusto que nos acompañen. Están también aquí con nosotros nuestros amigos que lunes tras lunes nos acompañan en el chat. Zenón Bialkowski, Luis Lagunas, Dulce Serena, muchas gracias por estar acá, Arturo Moreno, César Castañeda, Ivette Guerrero, nuestra corresponsal. ¿Cómo estás, Ivette? Carolina Hernández, Fernando Vasallo, Blanca Tinoco, Paulo Gómez, muchas gracias por estar aquí, César Berumen, Víctor Humberto Galavis, bienvenidos, y pues aquí estamos, profesor. ¿Podría subir los mensajes, licenciada? Hay un mensaje que me preocupó. Dice nuestro amigo Luis Lagunas: profesor y Doris, los quiero mucho, diario los escucho en mi trabajo 5 o 6 horas, y no me canso de escuchar y sentirme orgulloso de nuestra historia. Gracias, muchas gracias por el comentario, pero bórralo donde te vean tus jefes, que estás 5 o 6 horas en el trabajo escuchándonos, te van a regañar, amigo, mejor. No, pero está escuchando y trabajando, profesor. Ah, bueno, siendo así, sí. No hay ningún problema que nos siga escuchando. Que así es. Está bien, licenciada. Muy bien, gracias a nuestro amigo Luis. Y pues el día de hoy continuamos con la serie. Ya ustedes saben que está el profesor hablando del virreinato, de la Nueva España, ya en su episodio número 17, profesor. 17, yo creo que vamos a llegar como a 25 o 30. Tantos. Por lo menos 25 a 30 episodios vamos a tener, pues, yo creo. De hecho, un amigo nos comenta que es tan amplio este tema que hasta se podría hacer un podcast así, nada más hablando del puro virreinato. Sí, del puro virreinato. No, y nos estamos quedando con mucha información todavía. A mí me gustó mucho, bueno, todos los programas me gustan, pero el del barroco mexicano de la semana pasada fue muy bonito programa, encontramos muchos datos interesantes y curiosamente el día de ayer estuvimos en el Palacio de Minería con nuestros niños y adolescentes, a los cuales les enviamos un gran saludo. Ayer se les entregó su reconocimiento por el curso de historia que tomaron con nosotros y como pues un detalle del Palacio de Minería, hicimos un recorrido por el palacio y lo que nos decía nuestra querida amiga Carla, que nos explicaba que era ecléctico todo aquello, que ya se había dejado el barroco, pero cuando entramos a la capilla, licenciada, nuestra amiga Carla igual tuvo que decir, aquí sí se ve el barroco. Sí, hay una parte del barroco y efectivamente notamos inmediatamente el cambio, entonces pues nos ayudó mucho el programa de la semana pasada. Sí, fue muy emotivo, los chicos estaban emocionados por recibir su reconocimiento, igual los papás, a quienes agradecemos mucho que hayan llevado a sus hijos para que pues empapen un poquito más de nuestra historia. Sí, la verdad, si estos chicos deciden después de un tiempo dedicarse a la historia, tendremos grandes historiadores ahí. Seguramente saldrán alguno de ellos con notoriedad, sí, porque cómo saben de historia los niños, ¿sí? Sí, así es. Bueno, es que sí, dice Luis Lagunas que trabaja editando fotos, así es que pues edita fotos y está escuchando el programa, ya salió a su defensa, profesor.
Bueno. Es que dice, curioso en mi caso, trabajo con unos chinos editando fotos de producto. No hay mucho que decirles y tampoco que escucharles. No como usted que tanto que escucharle. Gracias. Pues sí, no hay mucho que platicar con los chinos y no hablamos el lenguaje, ¿verdad? Que de eso vamos a platicar hoy, licenciada. Ah, sí, a ver, platíquenos pues, Pues profesor. usted dice luz Pues verde sí, y sí, comenzamos. sí, adelante. ¿Sí? Bueno, amigos, no se sorprenda, licenciada, por cómo vamos a empezar el programa. 1945. Las tropas rusas han cercado la ciudad de Berlín. Es una tenaza entre los ejércitos aliados. Los rusos están avanzando por su frente, el frente oriental. Los norteamericanos e ingleses están por el otro frente, pero llegan primero a Berlín las tropas rusas. Sitian la ciudad de Berlín. Entonces hay un soldado entre ellos, después de que bombardean la ciudad de Berlín, entre muchas ciudades que fueron bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y no se me sorprenda, licenciada, a lo mejor va a decir, estamos en el virreinato de la Nueva España, ¿y qué tiene que ver 1945 y el bombardeo de Berlín? Y aparte la conquista de Yucatán, que... Exacto, ¿qué que tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues un soldado nacido en Kharkov, recordemos que era el tiempo de José Stalin, eso es importante, era el tiempo de José Stalin, pues está entre las ruinas de la ciudad de Berlín. Para mayo se rinde Alemania y termina con esto, bueno, esa parte de la Segunda Guerra. Realmente la Segunda Guerra va a terminar el 2 de septiembre del 45 en Japón, con la rendición de los japoneses. Bueno, entonces este soldado, que tenía por nombre Yuri Norosov, resulta que él había estudiado, imagínense, en la Rusia comunista, él era lingüista, ¿sí? Él era epigrafista, etnólogo, ¿sí? Entonces están como hurgando entre las ruinas, entre los restos de los bombardeos, etcétera, y él se acerca al Museo Nacional de Berlín. Entonces los alemanes quisieron como proteger sus bienes, como lo hicieron otros países cuando ellos los invadieron, y tenían muchos libros guardados en cajas, pero las cajas quedaron desperdigadas, ahí tiradas entre los escombros. Entonces, él, que le llama la atención porque es lingüista y es epigrafista y etnólogo, está hurgando entre los libros y toma dos libros que le llaman poderosamente la atención. Uno de ellos es Relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa. El otro de ellos es una colección, bueno, son reproducciones que tenía este libro de 3 códices: el Códice Dresde, el Códice París y el Códice Madrid, que son códices mayas. Pues como era su profesión, aunque ahí estaba como soldado en plena Segunda Guerra Mundial, tomando la ciudad de Berlín, se guarda estos libros, ¿sí? Que estaban ahí, que seguramente se hubieran quemado, se hubieran perdido quizá. Toma estos libros, termina la guerra y se va a su tierra, a Rusia, ¿sí? Y bueno, pues resulta que Yuri Norosov, con los conocimientos que él tiene y con una frase que va a ser muy importante, que va a expresar Norosov, dice: si fue escrito por un humano lo puede leer. Si todo lo que haya escrito un ser humano, no importa la lengua en la que lo haya escrito, si lo escribió un humano lo puede leer. Y se pone a investigar qué es lo que decían esos códices. Traduce, ¿sí? Porque si mal no recuerdo, era una copia en francés, la de Diego de Landa, no estoy bien seguro ahí, pero creo que era en francés o en alemán, y él lo traduce al ruso. Y empieza a leer la explicación que Fray Diego de Landa da de la interpretación de la escritura maya. Pero él tiene ahí 3 códices, bueno, las reproducciones de 3 códices mayas. Y empieza a analizar y hacer un comparativo de la explicación de Fray Diego de Landa
sobre estos 3 códices. Y se da cuenta de que hay un error. Bueno, no un error, muchos errores, que está mal interpretada esa escritura, y se dedica él a interpretarla, ¿sí? A buscar información, a empaparse más sobre la cultura maya. Cabe mencionar que él, hasta pues ya muy avanzada edad, es cuando tiene oportunidad de venir a México, tiene la oportunidad de venir a México, a Guatemala, a conocer físicamente las estelas mayas, los monumentos mayas. Todo él lo hace desde Rusia. Pero recuerden, amigos, que yo les decía, es importante esto, gobierna José Stalin y estamos comenzando la Guerra Fría. La Guerra Fría es una carrera armamentista, ¿sí? Entre pues dos grandes teorías, lo que es la teoría capitalista, la teoría socialista, de cuál es mejor sistema para el ser humano. Entonces tenemos una guerra fría, Stalin está metido en eso, los norteamericanos están metidos en eso, los ingleses, los franceses, está todo el mundo metido en la Guerra Fría y sabemos todo lo que se vivió en los 50 y todo lo que se vivió en los 60. Entonces, aunque Yuri Norosov de pronto dice, a ver, yo quisiera anunciarle al mundo, y aparte amigos, que se crea la cortina de hierro. Esto es que el bloque occidental, ¿sí?, no permite nada ideológico del bloque oriental, y los orientales también. Recordemos que hasta en Juegos Olímpicos hubo boicot a las Olimpiadas de Los Ángeles, luego hubo boicot a las Olimpiadas de Moscú, y bueno, plena Guerra Fría. Y Yuri Norosov, sí, sabiendo que hay congresos de mayistas y que siguen buscando cómo interpretar la escritura maya, pues Yuri Norosov no puede salir de Rusia, envía cartas donde dice, ¿qué creen? Que hay unos errores muy importantes y creo que yo ya tengo la clave. Nadie le hizo caso. Y seguía insistiendo, miren, es que están analizando mal esto. Pues a nadie le importaba, porque todo el mundo estaba metido en otros asuntos. Y en Rusia mucho menos. ¿Qué les interesaba en Rusia la escritura maya? La escritura de unas ruinas, de piedras ahí labradas en el sureste mexicano. ¿Qué les importaba? Nada, no les interesaba. Ellos estaban en la carrera armamentista, ¿sí? Entonces no les interesaba. Entonces Yuri Norosov pasa desapercibido durante muchísimos años, hasta que posteriormente ya alguien le hace caso al maestro Yuri, ¿sí? Alguien le hace caso y dicen, a ver, pues está interesante lo que está diciendo este hombre. Y efectivamente, él descubre o interpreta, ¿sí?, mucho de la escritura maya. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de escritura maya, pero todos tienen el mismo origen. Es como nuestras lenguas, amigos. Tenemos lenguas latinas, como es el caso del español, que está emparentado con el italiano, está emparentado con el francés, que tienen como que la misma estructura. Nuestro lenguaje, por ejemplo, se dificulta para un ario, un alemán, se les dificulta porque la estructura es distinta. Para un ruso, la estructura también es distinta a las lenguas romance o lenguas latinas. Y les digo, nosotros estamos muy emparentados con el francés, con el italiano. Entonces, así las lenguas mayas, aunque hay diferentes, la lengua maya chontal, la tzotzil, tzetzal, la itzá, etcétera, son diferentes lenguas mayas, pero todas están emparentadas, tienen la misma estructura. Entonces, teniendo una, pues se puede medio interpretar la otra, pero ya tenemos la base. Ahora sí que ya agarramos el hilito, ¿sí? Entonces empezamos a jalar. Y eso es lo que promueve Yuri Norosov. Yuri Norosov va a ser reconocido por la comunidad internacional, ¿sí?, de mayistas, de estudiosos de la cultura maya, que era todo un gran misterio. Yo viví el tiempo en que era un misterio la cultura maya. Yo viví esa época. Mis maestros de historia igual decían, es que no se sabe qué dicen las estelas mayas.
Y me toca el tiempo donde Yuri Norosov anuncia al mundo, bueno, o el mundo anuncia que Yuri Norosov tiene la clave, y de pronto hay un montonal de escepticismo, ¿eh? Porque ¿quién es Yuri Norosov? Un ruso que ni siquiera se ha parado en la zona maya. ¿Quién es ese hombre? Y comienza la represión. Porque aparte es socialista. Esto es publicidad socialista, nada más para decir, miren, nosotros los rusos, sin pararnos allá en Yucatán, ya sabemos cómo escribían los mayas. ¿Qué les pasa? Están mal. Hubo mucho escepticismo y tardamos muchos años en aceptar que las teorías de Yuri Norosov eran reales. ¿Sí? Tardaron mucho tiempo hasta que empiezan a tomar sus claves y empiezan a descifrar, ¿sí?, las estelas mayas. Y de pronto dicen, sí, tenía razón. Para esto cae el muro de Berlín, cae la Rusia socialista. Es invitado a México, Yuri Norosov. Bueno, es invitado a la zona maya. Incluso es invitado a Guatemala. Sí, que hoy vamos a hablar de Guatemala. Es invitado a Guatemala. ¿Y qué creen, amigos? En Guatemala lo amenazan de muerte por ser socialista. Les digo que todo este movimiento político lo amenazan de muerte y tiene que salir de Guatemala, viene a dar a México, y donde lo reciben es en Xcaret, precisamente. Y lo llevan a conocer. Me imagino al maestro Yuri Norosov, después de haber visto tantas imágenes, de haber todo en fotografía, todo en libros, y haber cruzado de pronto hasta el otro lado del mundo y estar en la zona maya, ¿sí? Y lo primero que lo llevan a visitar es Palenque. Y son la primera interpretación que se da de los textos mayas son en Palenque, precisamente. Me imagino la sorpresa de este hombre, ¿sí? Se le hacen homenajes, se le rinden homenajes, y existe actualmente un monumento dedicado al maestro Yuri Norosov. Se le reconoce el aporte tan grande que hace, y si ahora conocemos la historia de Pacal, y si ahora conocemos la historia de la Reina Roja, y si ahora conocemos tantas hazañas, tantas historias que están ahí en las estelas mayas, es gracias al maestro Yuri Norosov. Y vean dónde empezamos. Empezamos en un bombardeo en Berlín en 1945. Y de pronto tenemos la escritura maya. ¿Sí? Cosa curiosa, en Rusia no va a ser reconocido. De hecho, a él le da un derrame cerebral. Lo llevan a un hospital. Lo dejan en la camilla, ahí en un rincón, ¿sí? Y no muere del derrame cerebral, muere de neumonía. ¿Por qué? Porque le dio neumonía por estar en una zona fría, sin mayor protección, sin mayor atención. Lo dejaron vilmente arrumbado. Y perdón si nos están escuchando amigos allá en Rusia, o que sean o que sean rusos que nos estén entendiendo, pero sí olvidaron al maestro Norosov allí en un rincón, con un derrame cerebral, le da neumonía y de eso muere. Sí, de eso muere. No reconocido en su país, no les importó, no les interesó, pero les digo, bueno, eran otros tiempos, pero aquí en México sí se le reconoció al maestro. Bueno, ¿por qué la mención y por qué me fui hasta este tiempo, licenciada y amigos? ¿Se acuerdan que les dije que el primer libro que él toma es La relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa? Hace la traducción y ahí Fray Diego de Landa explica cómo es la escritura maya, y tiene las copias de los códices, y bueno, ya lo que les platiqué ahorita. Yo no diría, gracias Fray Diego de Landa por haber ayudado o por haber preservado la cultura maya con la relación de las cosas de Yucatán. No, amigos, no es así. Es cierto que para estudiar la cultura maya tenemos que estudiar o leer a Fray Diego de Landa, pero ojalá Fray Diego de Landa esté en la misma pira, ¿sí?, en la misma fogata quemándose este hombre, en la misma fogata donde quemó decenas de códices mayas,
decenas de piezas de ídolos, etcétera, decenas, ¿sí? Precisamente en la población de Maní, el 12 de julio de 1562. Torturó a mucha gente, ¿sí? Los hizo entregar todo este legado histórico, diciendo que todas las hojas que estaban ahí dibujadas, que estaban pintadas, que eran cosas satánicas, que eran cosas demoníacas. Yo sé, y alguien podrá decir en su defensa, yo sé, es que era como se pensaba en ese tiempo. Sí, es cierto, pero era un crimen, estaban atentando contra una cultura. Yo puedo cambiar la idea cultural de alguien, pero no destruir su cultura. Yo sé que esto ha pasado en otras culturas, desgraciadamente. No solamente pasó en México, ha pasado en muchos lugares. Sé que sigue pasando actualmente, 2023. Sigue pasando, hay que destruir la cultura de ciertos pueblos para darles una nueva cultura. Bueno, pues no fuimos la excepción. Pues por eso mi expresión tan fuerte, ojalá este señor que quemó los códices mayas, ojalá esté en la misma pira, Diego de Landa, aunque haya escrito después, arrepentido de lo que hizo, quiso, o escribió la relación de las cosas de Yucatán, porque supo lo que hizo, supo la destrucción tan grande de toda del acervo de una cultura, ¿sí?, tan adelantada como los mayas, y él le prende fuego. Mejor Yuri Norosov rascó en las ruinas de la biblioteca de Berlín y sacó esos libros, ¿sí? Es un invasor, acababa de suicidarse Adolfo Hitler, o sea, Hitler invadió Rusia, no quiero saber nada de Hitler, nada de los alemanes, si ustedes quieren, lo digo con respeto a los alemanes. Sin embargo, tomo los libros y me los llevo y los estudio. Vemos otra mentalidad. Qué lástima por Fray Diego de Landa, y no estoy hablando con esto de todos los misioneros, porque hubo misioneros que rescataron, y tuvimos grandes misioneros que rescataron la cultura o preservaron la cultura, a pesar de que evangelizaron y a pesar de que nos dieron una nueva religión, siguieron preservando. Tan es así que en México se vive todavía un sincretismo muy grande entre las dos tradiciones religiosas. Pero lo de Diego de Landa fue un crimen, definitivamente un crimen. Aparte de torturar, aparte de castigar, aparte de ser despótico, tan es así que es reportado por las mismas autoridades eclesiásticas, y el siguiente obispo que llegó, sí, lo acusó y fue juzgado Fray Diego de Landa. O sea, no estoy haciendo un juicio en 2023 que dice, no, y es cierto, no podemos juzgar en este tiempo lo que pasó en aquel tiempo. Es una opinión. Sin embargo, en aquel tiempo sí lo juzgaron y lo encontraron culpable. Lo juzgaron y lo encontraron culpable. Fue un crimen, entre muchos crímenes culturales que se han cometido a través de la historia con muchos pueblos. Desgraciadamente ha sido una práctica común. ¿Qué pasa en Yucatán? Bueno, pues en Yucatán, de hecho, comienza la conquista de nuestro territorio, de nuestro actual México, comienza en Yucatán. Nos vamos, los reflectores nos llevan a la toma de la Ciudad de México, a lo que hizo Cortés, nos lleva hacia allá, pero realmente la conquista comienza en Yucatán. El primer contacto entre europeos y mayas lo tiene Cristóbal Colón en su cuarto viaje. No recuerdo bien si en el tercero o en el cuarto, creo que en el cuarto viaje, donde él narra que encontró a unos hombres en canoas que llevaban mercancía, que eran mantas tejidas, y los alcanza a ver. Entonces es el primer contacto con los mayas, no se comunica con ellos, pero alcanza a verlos. Los mayas desembarcan rápidamente y se pierden en la selva. Pero es el primer contacto entre mayas y españoles, se da con Cristóbal Colón. Posteriormente por ahí pasarían todas las expediciones, por ahí pasaría Francisco Hernández de Córdoba, por ahí que va a morir a raíz de un enfrentamiento con los mayas,
por las heridas causadas. Posteriormente será Juan de Grijalva y después será Hernán Cortés. Un naufragio previo hace que dos personajes españoles se queden entre los mayas, ya lo hemos platicado, Jerónimo de Aguilar, que después será traductor de Hernán Cortés junto con Marina, ¿sí? Y podrá comunicarse con los mexicas, y con más pueblos. Y el otro, Gonzalo Guerrero, del cual también hemos hablado, que él decide quedarse con los mayas, y que aquí va a ser muy importante por lo siguiente, porque a pesar de que tecnológicamente eran superiores por la pólvora, sobre todo por la pólvora y el hierro, los españoles, pero ¿cómo les va a costar trabajo poder conquistar a los mayas? Les va a costar, amigos, 150 años. 150 años poder conquistar a los mayas, más de 150 años, porque el último asentamiento maya, ¿sí?, la última resistencia maya a la conquista, va a ser hasta el año de 1697, en Tayasal. Es la región del Petén, que pertenece a nuestros hermanos guatemaltecos. La región del Petén. Y bueno, les digo, la conquista comienza por Yucatán. Pero en las expediciones de Juan de Grijalva, es cuando por primera vez oyen una palabra, náhuatl, ¿sí? No entienden todavía el significado hasta que va a llegar Cortés, pero entienden que hay algo muy grande, y es Marina la que después, cuando ya llega Cortés a Veracruz, etcétera, le va a explicar quiénes son los náhuatl, ya cuando se puede comunicar con Jerónimo de Aguilar, y comienza la conquista del centro de México y de la gran ciudad de México, Tenochtitlan. Ya hemos platicado aquí lo que fue la conquista. Pero ¿qué pasa con Yucatán? Bueno, pues que a pesar de las distancias, a pesar de que no había caballos, etcétera, las noticias corren. Entonces, en la zona maya, para ese tiempo, para 1521, amigos, la zona maya está muy dividida. Hay dos grupos que son los más importantes, uno de ellos los Itzáes, cuya capital es Chichén Itzá, sí, precisamente, su ciudad principal, y otros grupos. En total son 14 grupos. Está dividida la cultura maya, o el pueblo maya están divididos, hay luchas internas, hay guerras internas. Sin embargo, les llegan las noticias. Ellos sabían que había una gran ciudad, que había un gran pueblo, el pueblo náhuatl, y que habían llegado invasores, y que habían llegado con extraños animales, y que con los truenos de los cañones, y saben ellos que comienza una invasión. Pero hay un personaje ahí muy importante, Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero que es español, y que él sabe que ya vienen los españoles, y que en esa zona de Quintana Roo, él empieza a preparar a la gente, porque él se convierte en guerrero, se convierte en un maya, se tatúa la cara, se casa con una maya, tiene hijos mayas, y él comienza a preparar a los mayas diciendo, van a llegar a unos animales, no son indestructibles, ¿sí? Pueden poner trampas, pueden, no le tengan miedo a los cañones, tírense al suelo, cuando ven un estallido tírense al suelo. Empieza a entrenarlos, empieza a prepararlos, porque sabe que viene la conquista. De hecho, Gonzalo Guerrero va a morir, ¿sí?, peleando contra los españoles. Y si hablamos de mestizaje, en nuestras tierras, pues el primero es Gonzalo Guerrero. ¿Sí? Por donde le busquemos, el primero es Gonzalo Guerrero. Entonces, amigos, pero les digo, el objetivo era Tenochtitlán. Ya que se culmina la conquista de Tenochtitlan, y que se sabe que Yucatán no es una isla, porque al principio se pensaba que era una isla, por eso la van bordeando, llegan hasta Veracruz, se dan cuenta que no es una isla. Entonces ahora van a la conquista de esa zona, ¿sí? Y bueno, pues para allá va Cristóbal de Olid, ¿sí? Y posteriormente irá Pedro de Alvarado.
Pero hay un personaje aquí, muy importante, que acompaña a Cortés, y que cuando Cortés funda el primer ayuntamiento, y recolecta de lo que le envía Moctezuma, recolecta el quinto real, hace la primer carta de relación, la envía a España, ¿sí?, en uno de sus barcos, brincándose a Diego Velázquez, la envía directamente a Carlos V, y esta misión va a cargo de Francisco de Montejo, que es el padre. Vamos a tener Francisco de Montejo el adelantado, que es el padre, Francisco de Montejo el mozo, que es el hijo, y Francisco de Montejo el sobrino. Vamos a tener 3 Franciscos de Montejo, familiares todos ellos. Padre, hijo y sobrino. Bueno, él es el que va a llevarle esta información a Carlos V, y consigue de Carlos V que lo nombren adelantado. Cosa que, ¿se acuerdan cuando platicamos de la conquista? Cortés no consiguió, ni consiguió ser virrey, ni consiguió ser gobernante, ni consiguió. Le dieron el marquesado de Oaxaca, y Cortés por eso fue a pelear España, porque ¿cómo es posible que este hombre que yo mandé prácticamente como secretario, llévale esto al rey, regresa como adelantado, con el permiso del rey de conquistar las tierras por donde habían pasado? Y yo, Cortés, que hice, el trabajo fuerte, a mí no me están reconociendo. Fue de los pleitos que tuvo Cortés con la corte española. Pero bueno, nos regresamos. Estamos con Montejo, es nombrado adelantado, ¿sí? Y va a comenzar la conquista de lo que es Yucatán, les digo, todavía sin saber en qué territorio está. Y amigos, yo sé que nos están escuchando, amigos en Mérida, y bueno, yo lo tengo que confesar, no me lo tomen a crítica, por favor, pero qué calor hace en Mérida. No, amigos, es un calor tremendo, es bellísimo Mérida, bellísimo Mérida. Bueno, todo el estado de Yucatán, hemos tenido oportunidad de estar en varios lugares, en Puerto Progreso, en Chichén, en Uxmal, etcétera. Hemos conocido varios lugares ahí. Pero qué calor tan tremendo hace en Yucatán. Y bueno, pues sabemos que los españoles vienen de tierra fría, ¿sí? Y vienen de regiones que no son tan, como dijéramos, tan llenas de vegetación. Aquí estamos hablando de la selva. Entonces, ya que termina la conquista de México, va Cortés a la conquista de las Ibueras, lo que hoy es Honduras, y que es cuando va a ahorcar a Cuauhtémoc. Pero para esto Montejo ya comenzó la conquista de la península de Yucatán. Y por el sur, ¿sí?, avanza Pedro de Alvarado y cruza y conquista la zona del Soconusco, lo que hoy es el sur de Chiapas. Todo eso es la zona maya, y tenemos que hablar de esto, no porque sea actualmente otro país, no vamos a mencionarlos, es la zona maya, y los mayas es el sureste mexicano, es Guatemala, es El Salvador, es Honduras, es Belice, ¿sí?, e inclusive Nicaragua. Todo eso es zona maya. Entonces, en ese tiempo no había fronteras como las que tenemos ahora. Entonces son muchos grupos, son millones, ¿sí?, son millones. Se calcula más o menos entre 7 y 8 millones de habitantes. Toda esa zona, estamos hablando de muchos países. Hay algunas personas o historiadores que dicen que eran alrededor de 2 millones, otros que entre 6, 7 y 8 millones. No solo van a llegar las noticias de la caída de México, sino que va a llegar las enfermedades. Antes de la llegada de los españoles, ya llegaron las enfermedades. ¿Por qué? Pues en los emisarios, los que iban a comentar, los que llevaban las noticias, iban cargando la enfermedad. Cuando los españoles llegan, las poblaciones ya están con muchísima gente enferma, con muchísima gente que ya murió. O sea, las epidemias llegaron antes. Acá llegaron los españoles y con ellos las epidemias. No, en la zona maya llegaron primero las epidemias
y luego llegaron los españoles. Entonces, estas enfermedades, bueno, fueron con todo. La gente no estaba preparada, no había medicamentos, no teníamos anticuerpos porque esas enfermedades no se conocían aquí, sobre todo la viruela. Entonces, esto ya había diezmado seriamente a la población indígena, muy, muy seriamente. Pero bueno, empecemos por Francisco Montejo, padre. Él viaja primero en la expedición de Juan de Grijalva y va a llegar a Cozumel, como les digo, con Juan de Grijalva. Posteriormente, va a estar bajo las órdenes de Pedro de Alvarado y va a estar en la batalla de Chacamputum, ¿sí? Y él es el que va a ir con Antón de Alaminos, va a ir a España, Carlos V, con el Quinto Real, etcétera. Y les digo, a él se le va a tocar el título de adelantado y él va a fundar, ¿sí?, la ciudad de Santa María de la Victoria, que es donde se da una batalla, donde ganan los españoles y que actualmente es la población de, o sea, Santa María de la Victoria, que actualmente es Tabasco, ¿sí? Él va a avanzar con su gente, se va a enfrentar con los mayas, va a tomar Chichén Itzá, va a tomar Bacalar, va a tomar Chetumal, y y va a haber ahí una pugna, una división ante el rey, y decide, de pronto, Montejo tiene que avanzar hacia Honduras, pero hacen un trueque, ¿sí? Y decide avanzar Pedro de Alvarado hacia Honduras y avanza, aunque ya había pasado por ahí Alvarado, hacia el sur avanza Montejo, ¿sí? Para terminar la conquista. Son muchos pueblos, amigos, son muchos pueblos, pero aparte la dificultad, les digo, de la zona selvática. Para todo esto lo va a estar ayudando su hijo, Francisco Montejo, igual, y él va a fundar, Francisco Montejo, como una ciudad como, vamos, una avanzada o un fuerte para de ahí partir a la conquista de Yucatán en 1542. Primero va a fundar Campeche, un 4 de octubre de 1540, el día de San Francisco, se funda San Francisco de Campeche. Y en 1542 va a fundar la ciudad de Mérida, que Mérida es como una deformación, un poquito el nombre de una deformación, porque ellos todo lo veían con espíritu romano, y es la Emérita Augusta, una ciudad emérita Augusta, y eso de emérita se tradujo por Mérida, ¿sí? La va a fundar con alrededor de 100 familias en un antiguo asentamiento maya. Esa ciudad ya estaba abandonada en sí, aunque había mucha gente alrededor, pero la ciudad de To. No sé bien cómo pronunciarlo, amigos, si ustedes nos están escuchando en la península. Aquí está César Castañeda, saludos desde Mérida. Gracias, si nos están escuchando, no sé pronunciarlo. Se escribe T-H-O, yo entiendo que la H suaviza la letra T, entonces sería como To, algo así se sonaría. Esa ciudad estaba abandonada. Y ahí es donde llega Francisco Montejo, hijo, y de pronto dice, pues aquí vamos a fundar una ciudad, ¿sí? Entonces, pues estaban los basamentos piramidales, les digo, la ciudad prácticamente abandonada, dice, aquí tenemos piedra suficiente y aquí vamos a construir. Y empiezan la construcción de Mérida. Ahí va a surgir precisamente Mérida, porque la piedra ya está labrada, la piedra ya está cortada, ¿sí? Y comienza a construir. Actualmente en el centro de Mérida todavía se conserva la casa de los Montejo, que abarcaba toda la manzana, pero ahorita pues ya nada más es una pequeña parte, pero ahí está la casa de los Montejo todavía, y ahí están sus placas y todo, porque ahí fue donde ellos habitaron.
y comienza la construcción de lo que será la catedral, que les digo, la construyen rapidísimo, la catedral, porque saben que tienen a muchos indígenas alrededor, y hay algo aquí que es muy, muy importante. Amigos, Yucatán no tiene minas, amigos. Yucatán no tiene minas. Las minas en México están en el norte, ¿sí? Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango, etcétera, está lleno de minas. Entonces se capturaba a los indígenas, para que trabajaran en las minas, en las encomiendas, en las haciendas, en el centro de lo que es el virreinato. Bueno, y en Yucatán que no hay nada. O sea, me refiero a que no hay minas. Aparte, aunque es selvático Yucatán, no hay ríos como tal. Todo es cenotes, el agua está abajo. No hay ríos. Hasta no llegar muy al sur, al Sumacinta, no sé, al Suchiate, ya encontramos ríos, pero hacia arriba no hay ríos. Entonces, había que capturar indígenas y ese va a ser uno de los problemas por los cuales se le va a quitar el título adelantado a Montejo. Y hay que aclararlo, amigos, porque entonces, ¿qué hago con toda esta bola de gente que tengo aquí? Pues los vendo como esclavos. Y el negocio de los Montejo era la esclavitud. Era el esclavismo, perdón. ¿Sí? Entonces capturaban mayas y los vendían en Jamaica, que era un asentamiento que ya habían tomado los ingleses, y muchísimos mayas terminaron en plantaciones de azúcar en Cuba, en la actual Dominicana. Se les vendía a los franceses que tomaron la mitad de la isla del Español y que se convirtió en Haití, que por eso trajeron tantos esclavos de África, pero también muchos mayas terminaron ahí. La verdad es que los conquistadores en Yucatán se dedicaron a cazar a los mayas para venderlos como esclavos. Y esto no terminó con la independencia, ¿eh? Aclaramos que parte de la Constitución del 57 fue prohibir la venta de esclavos mayas. Así, de plano, o sea, a finales del siglo XIX, todavía en la época de don Porfirio Díaz, se esclavizaba a los mayas y se vendían como esclavos. Y estamos hablando de la época de don Porfirio, o sea, hace poco más de 100 años. Todavía se esclavizaba a los mayas. Entonces el negocio de los Montejo estaba ahí. ¿Por qué? Porque no había, les digo, no había minas, que era lo que ellos venían. Entonces, ¿qué hacían? Y no podían con la selva. La selva es tremenda en la península, es bellísima, obviamente es bellísima, pero no es fácil la selva, no es fácil. Entonces, vamos avanzando, ¿sí? Y tenemos un personaje que lo tenemos que mencionar, licenciada. Un personaje que se va a enfrentar a Pedro de Alvarado. Este personaje, el mismo Pedro de Alvarado, antes de morir, que él regresa al territorio de la Nueva España y va a morir en la guerra del Mixtón. ¿Se acuerdan que les hemos platicado cómo murió Pedro de Alvarado? De que rueda, le cae el caballo encima y bueno, entendemos estallamiento de vísceras, etcétera, y muere Pedro de Alvarado. Antes de morir Pedro de Alvarado, en una batalla en Guatemala, se enfrenta con un indígena, ¿sí?, llamado Tecún Umán. Y Tecún Umán, hasta el mismo Pedro de Alvarado dice que jamás había visto un indígena con tal gallardía, con tal valor y con tal fiereza. El mismo Pedro de Alvarado lo dijo. El traje con el que él pelea está lleno de plumas de quetzal. Esto está documentado. Era un traje muy llamativo y él comandaba las fuerzas mayas en Guatemala, bueno, en esa región de Guatemala, y se enfrenta con Pedro de Alvarado. Tan es así que Tecún Umán toma una lanza y se la clava en el pecho al caballo de Pedro de Alvarado y hace que el caballo repare al sentir que lo clava con una lanza. Cae Pedro de Alvarado, pero al caer se levanta y le traspasa el pecho con la espada a Tecún Umán. Empieza aquí el mito
empieza aquí el mito de este personaje que sin duda, porque les digo, hasta el mismo Alvarado lo menciona, sin duda fue un hombre muy valeroso, un maya muy valeroso, y que se enfrenta directamente con Pedro de Alvarado. Eso es histórico. Pero entra la parte de la leyenda, que no por ser leyenda no la vamos a platicar, pero sí, amigos, esto es una leyenda, que dicen que el cuerpo de Tecumán, como es traspasado en el pecho, baja un quetzal, ¿sí? Baja un quetzal, y el quetzal le tapa la herida con su propio cuerpo, de tal forma que el pecho del quetzal queda rojo, ¿sí? Por la sangre de Tecumán. Entonces es como si se llevara el espíritu de Tecumán y se va el quetzal. Por eso la bandera de Guatemala tiene el quetzal, y por eso el quetzal es un símbolo de libertad entre las grandes aves de América, que son, bueno, que son escudos, que es el águila, que es el cóndor y que es el quetzal. Y si ustedes ven los quetzales, tienen una mancha roja en el pecho. Les digo, esto es una leyenda, obviamente no fue así, pero se mezcla con el mito, se mezcla con la leyenda. Entonces ver un quetzal es ver la sangre de Tecumán, ¿sí? Enfrentándose contra Pedro de Alvarado, y es un héroe nacional. Allá en la hermana República de Guatemala es un héroe nacional. Así fue como se defendieron los mayas. Se nos va el tiempo rapidísimo, licenciada, Sí, sí, sí. pero bueno, la historia es muy bella de cómo se defienden, y les digo, hasta el día de hoy es el símbolo de la libertad. Pero aparte, es muy difícil la reproducción de los quetzales en cautiverio. Se han hecho logros en Chiapas, donde han tenido ya quetzales y ya han logrado que se reproduzcan, porque aparte están en peligro de extinción los quetzales. Están en peligro de extinción, entonces se ha buscado la manera de que se puedan reproducir en cautiverio, porque si los dejan así abiertamente, pues los han matado y se está extinguiendo esta preciosa ave, ¿sí? Símbolo del escudo guatemalteco. Y de ahí la población que fue fundada, ¿sí? Y que conserva este nombre a raíz de esta leyenda, que bueno, es de esta parte de leyenda del Quetzal, porque el Tecumán sí existió, que es la ciudad de Quetzaltenango, ¿sí? Y bueno, Francisco Montejo, el sobrino, va a fundar Valladolid en 1543. Los primeros frailes evangelizadores van a llegar los dominicos, van a llegar los franciscanos. Uno de estos franciscanos, Fray Diego de Landa, del cual ya hablamos y vociferamos en su contra, muy fuera de mi costumbre hablar de esa forma, pero bueno, entonces ellos son los que llegan y comienzan esta conquista ahora espiritual. Amigos, les digo, hablamos de todos como mayas, pero eran 14 grupos distintos. Estamos hablando de tzotziles, tzetzales, lacandones, chamulas, etcétera. Todos ellos son de origen maya. Insisto, ya estaban divididos, entonces tuvieron que irlos conquistando grupo por grupo, ¿sí? Hacer labor misionera. Hay muchos misioneros que participaron, muchos que murieron, también es cierto, pero un gran defensor de estos pueblos fue precisamente Fray Bartolomé de las Casas, del cual ya hemos hablado varias veces, y él es el que envía una carta, que es la carta que hemos leído, que es un pequeño libro, donde relata el tipo de conquista que están realizando y los abusos que se está cometiendo contra los mayas. Amigos, pareciera que habláramos de otro mundo, ¿sí? Se van a fundar grandes ciudades. De hecho, Mérida iba a ser amurallada. La ciudad de Mérida iba a ser amurallada, pero solamente se construyeron las puertas, y actualmente se conservan ahí en Mérida los pórticos de lo que iban a ser las murallas, que al final no se construyeron. Campeche sí va a ser amurallada, porque
va a ser atacada por piratas. No olvidemos que Jamaica va a ser tomada por piratas. De hecho, va a ser una base pirata, la isla de Jamaica. Entonces Campeche sí es amurallada, Mérida no es amurallada, pero yo alguna ocasión comenté y lo quiero confirmar porque busqué fuentes, dije, no haya yo dicho una barbaridad. Encontré de nuevo las fuentes, amigos, o sea, otras fuentes. El tipo de pegamento o argamasa entre las piedras con la que se construyeron las casas era de color blanco. Y por mucho tiempo se decía que Mérida era la ciudad blanca por el tipo de arquitectura que tenía la ciudad. Bueno, pues encontré más fuentes que confirman lo que alguna ocasión dijimos cuando hablamos de la guerra de castas, ¿sí? De que realmente el título de Ciudad Blanca es porque dentro de lo que iban a ser las murallas de la ciudad de Mérida era la zona de la gente blanca, o sea, blanca de piel. Y fuera de esa zona, pues eran los barrios indígenas. Entonces realmente el mote de Ciudad Blanca no es por las construcciones, que son bellísimas, ¿eh? Hay mucho afrancesamiento en el Paseo Montejo, hay mucho afrancesamiento, casas muy bellas, indiscutiblemente. Va a llegar esa influencia del porfirismo, cuando el auge enequenero, ¿sí? En Yucatán, cuando la famosa casta divina, pues va a ser un auge grandísimo, y pues son mansiones, son residencias, pero no es por eso, sino porque era una ciudad para blancos. Y bueno, cuando platicamos la guerra de castas, les platicamos cómo estuvieron a punto de arrojar, ¿sí? A la casta divina, sacarlos de Yucatán, pero nuestra gente maya, con sus costumbres, tradiciones, pues regresaron a sus siembras. Y ya platicamos de Chan Santa Cruz y todo esto. Esto es importante, amigos, porque esa va a ser la dificultad. Y yo quiero ya para terminar, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Hace poco tuvieron, pues la verdad, la atención con la licenciada Doris y con su servidor de invitarnos a Tuxtla Gutiérrez, ¿sí? Nos invitaron por allá estuvimos, conocimos esa zona y pues aprovechamos para conocer San Juan Chamula. Yo había visto muchos reportajes de San Juan Chamula, había visto muchas fotografías, pero yo no había estado presente. Tuvimos la oportunidad de estar ahí, obviamente con todo el respeto que esto nos merece, ¿sí? Son costumbres, son tradiciones, es parte de nuestro pueblo, pero yo nunca había visto algo así. No estoy criticando, no, al contrario. De pronto, y lo comentábamos con la licenciada Doris, cuando entramos a San Juan Chamula, a la iglesia, fue retroceder en el tiempo, amigos. Retroceder en el tiempo, estar viviendo el pasado en el presente actual, pues, en el momento actual, estar viviendo el pasado. Aquello tiene una visión tan, ay, ¿cómo decirlo, licenciada? No encuentro la palabra, profesor. Esa mezcla, ese sincretismo de tradiciones, de costumbres, ese tener santos de espaldas, esa iluminación únicamente con velas, el hacer sacrificios con animales, el que no haya bancas dentro de la iglesia de San Juan Chamula, prohíben tomar fotografías y cuidado y tomen una fotografía porque son multados y las multas son fuertes. Entramos con todo el respeto, ¿sí? Y fue regresar al pasado. Ahí vimos lo que es el reflejo de lo que fue la evangelización y que con los mayas no pudieron evangelizarlos como ellos quisieran y tuvieron que permitir, ese fue el castigo a Diego de Landa, porque Diego de Landa quería obligar a los pobladores de la zona maya a tener las nuevas costumbres, pero ellos no dejaron sus anteriores costumbres, no las dejaron y es donde se da esta mezcla de costumbres. Entonces, eso por lo que lucharon los evangelizadores, ese golpe cultural, ¿sí?, que da esta mezcla, la vivimos ahí en San Juan Chamula,
Lo hemos vivido en otras partes, pero yo quedé muy impactado y les digo con todo respeto, sí, a la población, a sus costumbres, a sus tradiciones, viven bajo usos y costumbres propios. Nos platicaron cómo se forma el consejo entre los chamulas, que son descendientes mayas, y bueno, es impresionante todo esto. Dejémonos de la parte turística que sí visualmente impacta, no, entremos a la parte histórica y les digo, es un viaje al pasado definitivamente, por lo cual agradecemos mucho a nuestros amigos allá en Tuxtla Gutiérrez que nos hicieron favor de invitarnos a dar una conferencia y pues aprendimos mucho. Amigos, ya por último, los mayas se van a refugiar en la selva, por eso yo les decía, el calor, la selva, no es fácil. Los mayas se van a refugiar en la selva. Muchos evangelizadores van a morir, ¿sí? Vamos a pasar el siglo XVI y vamos a pasar prácticamente todo el siglo XVII, prácticamente todo el XVII, hasta que el último reducto maya es sometido y es en la zona del Petén, que tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión en Tikal. Sí, yo tenía muchas ganas de conocer Tikal, que ya es en el Petén guatemalteco. Quedé impresionado de veras de las construcciones de Tikal, impresionado. Y el estar viendo la selva y estar escuchando los sonidos de la selva, y tuvimos oportunidad de ver los acbés y ver la grandeza de la cultura maya. Y es hasta 1697, cuando Martín de Ursúa logra pues someter al último grupo, ¿sí?, metidos a mitad de la selva, logra someter a ese grupo y por fin someten a los mayas, entre comillas, amigos, porque después tendremos la guerra de castas. La semana que entra platicaremos de Jacinto Can Ek, ¿sí? Y platicaremos, o sea, ya entramos al siglo XVIII. Vamos a entrar al siglo XVIII, que todavía hay mucho que platicar, pero sí era importante establecer cómo se había dado la conquista, una conquista que tardó más de 150 años allá en Yucatán, licenciada. Gracias, profesor. Sí, de hecho es impresionante saber cómo vivían y pues todo lo que hacía el pueblo maya, ¿no? Y pues desafortunadamente llegaron estos conquistadores, sobre todo lo que comenta usted, los Montejo, ¿no? Los tres Montejo. Que de hecho sabía que el padre, bueno, sí, tuvo, bueno, lo hirieron, sí, ¿verdad? Lo hirieron y por eso también se fue hacia el sur, no estoy muy segura. Y pues muchas gracias. Y por eso comenzamos, fíjense hasta dónde llega la cultura maya, cuántos años de misterio de la cultura maya, y es hasta la Segunda Guerra Mundial, donde casualmente Yuri Norosov encuentra estos textos y al paso de los años nos da la clave. Por eso empecé por ahí la plática del día de hoy. Sí, y según leí también, profesor, que en el norte de Yucatán, en Aque, es en 1527, los españoles, o bueno, los castellanos, mataron a más de 1000 mayas en una sola batalla. Sí, de hecho hay un sitio de Alvarado, sitia a un grupo maya, y es tal el tamaño del sitio y el no rendirse de los mayas, que ahí sí hubo actos de antropofagia, con tal de no rendirse, se comían los cadáveres. Ahí sí se comieron los cadáveres, pero porque los tenía completamente encerrados Pedro de Alvarado. Lo que aquí sucedió, hagan de cuenta, similar y aumentado, ¿sí?, en la zona maya. Fue terrible la conquista de la zona maya. Y pues lo que decía usted, ¿no?, que se daban las encomiendas y los indígenas que eran entregados a los españoles o a los castellanos para su servicio fueron llamados naborias. Eso se me hizo interesante, lo encontré en una revista de la UNAM, así, naborias.
Y pues muchas gracias amigos, gracias a todos ustedes por estar todos los lunes aquí con nosotros o en el recalentado. Y antes de irnos vamos a mandar algunos saluditos a la familia Trejo Hernández de Jackson, Tennessee, a Juanita Claudia Gallegos, a Edgar Alonso, a Anaí García Domínguez. Saludos Anaí, un gusto conocerte, fue algo curioso, ¿verdad? Esa situación, bueno, la conocimos a Anaí, a Carlos Arturo también Villaseñor, que es uno de los chicos que estuvo en el curso de historia. También saludos a su maestra Sara Laura Vázquez Tapia y a su mamá Cintia Pérez. También a Sergio Conde, que también estuvo en el curso de historia, a sus papás, Sergio Pascual Conde e Inés Mendoza. Saludos también a los alumnos de primer semestre de la licenciatura en Historia de la ENA, que bueno, nos hicieron el honor de invitar al profesor a su coloquio, pues por algunas situaciones de logística ya no pudo asistir, profesor, pero les agradecemos mucho su invitación. Un abrazo bien fuerte para todos nuestros amigos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí. Y pues ahora sí nos vamos, amigos. Recuerden que nos escuchan todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o también nos pueden escuchar en todas las plataformas que ustedes conocen. Hay algunas que no, pero casi en todas. Y hay varios mensajitos que nos mandaron, profesor. Muchísimas gracias. Los leemos en unos momentos y algunos vamos a dar, bueno, el profesor dará alguna respuesta para la semana que entra. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el próximo lunes. Ahora sí, nos vamos. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.